Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, yo estoy perfecta. Hoy vengo a contaros la historia de uno de los dictadores más problemáticos que hubo. Yo prometí en el vídeo que hice sobre Rumanía que iba a hablar más adelante y más extensamente sobre este señor, así que vamos allá. Nicolae Ceausescu fue el dictador comunista rumano que gobernó Rumanía entre el 1965 y 1989 y cuyo régimen de 24 años terminó con la revolución del 1989. Y es que os voy a contar lo que hizo este señor porque es una locura. Nació un 26 de enero de 1918 en un pequeño pueblo llamado Scornicesti, en una familia campesina humilde. Apenas recibió educación formal y abandonó el colegio siendo un niño y de adolescente se trasladó a Bucarest, donde trabajó como aprendiz de zapatero. Ya de muy joven se empezó a involucrar en actividades comunistas, que es algo ilegal en Rumanía en aquella época, y por ello fue arrestado varias veces hasta pasar temporadas en prisión. Y durante esos años conoció a importantes miembros del Partido Comunista, lo que le permitió ascender dentro de la organización. Tras la Segunda Guerra Mundial y la llegada de los comunistas al poder con apoyo soviético, Ceausescu fue ocupando cada vez cargos más importantes, donde finalmente llegó al poder en el 1965 y al principio los rumanos lo vieron como una figura prometedora y que a diferencia de otros líderes comunistas de Europa del Este, pues parecía querer cierta independencia de la Unión Soviética, que de hecho durante esos primeros años mantuvo muy buenas relaciones con países occidentales como Francia, Reino Unido y Estados Unidos, que veían en él pues un líder comunista más independiente de la Unión Soviética. Y fíjate que su imagen era tan positiva que durante una visita oficial el presidente estadounidense de ese momento, que era Richard Nixon, llegó a regalarle un pavo real vivo procedente de los jardines de su residencia presidencial. Se mantuvo con una imagen bastante positiva y ganó bastante popularidad, pero con el tiempo todo cambió. Tras visitar China y Corea del Norte en los años 70, él se quedó fascinado por los regímenes de Mao y Kim Il-sung, como por ejemplo el culto a la personalidad del líder, el control total de los medios de comunicación o los desfiles gigantescos, y a partir de entonces Ceausescu empezó a concentrar cada vez más poder y a construir un régimen totalmente autoritario. Empezó a crear un enorme culto a su propia figura mientras el Estado controlaba toda la vida de las personas y se hacía llamar el conductor, algo así como el líder del pueblo. Y la propaganda lo presentaba casi como un genio infalible. Y su esposa Elena también acumuló poder y privilegios, básicamente convirtiéndose en la segunda persona más importante del país. Mientras tanto, la policía secreta, conocida como la Securitate, vigilaba a la población constantemente, vigilando cada rincón. Y las críticas al régimen podían traer graves consecuencias y cualquier oposición era totalmente reprimida. Además del control político y la represión, uno de los aspectos más duros del régimen fueron las llamadas catastróficas leyes de natalidad. En 1966, Ceausescu promulgó el decreto 770 con el objetivo de aumentar la población y hacer el país más fuerte, básicamente prohibir el aborto y la anticoncepción, y el Estado llegó incluso a someter a las mujeres a controles ginecólogos forzosos. Las consecuencias fueron devastadoras. Aumentaron los abortos clandestinos, lo que provocó la muerte de miles de mujeres, y miles de niños acabaron en orfanatos estatales amontonados y en condiciones muy pobres. Y claramente la situación económica empeoraba cada vez más. En los años 80, Ceausescu tomó una decisión extrema, la cual fue pagar toda la deuda externa de Rumanía lo antes posible. Para conseguirlo impuso una austeridad brutal. Se exportaban alimentos mientras la población sufría escasez. No tenían para comer, sufrían constantemente cortes de electricidad, de agua y mucho menos bienes básicos, los cuales eran muy difíciles de conseguir. Y mientras la gente sufría, el régimen seguía financiando proyectos gigantescos y monumentales, como por ejemplo el enorme palacio del Parlamento de Bucarest, que es uno de los edificios más grandes y el más pesado del mundo entero. Y mientras que la población rumana seguía sufriendo, él y su esposa vivían rodeados de lujo,
que hasta se dice que tenía una afición por coleccionar trajes, que tenía más o menos unos 9.000, y su antigua residencia en Bucarest, el Palacio de Primavera, estaba completamente decorada con oro macizo. Además lanzó un programa llamado Sistematización, que consistía en derribar miles de pueblos y barrios tradicionales para sustituirlos por bloques de apartamentos y ciudades planificadas por el Estado. Muchos rumanos vieron estas medidas como un ataque a su forma de vida. La vida cotidiana se volvió cada vez más dura y el descontento iba creciendo cada vez más. En el 1989 el malestar ya explotó, las protestas comenzaron en la ciudad de Timișoara y rápidamente se extendieron por todo el país, desencadenando así la Revolución Rumana del 1989. Ceausescu intentó mantener el control y el ejército y las fuerzas de seguridad pues intentaron sofocar estas protestas causando muchos muertos y heridos, pero ya era demasiado tarde. Y el momento más surrealista llegó el 21 de diciembre cuando Ceausescu dio un discurso televisado en Bucarest, pues esperando recibir aplausos y elogios, pero por primera vez la multitud empezó a abuchearlo en plena transmisión de televisión en vivo. Aceasta ca o quedándose completamente desconcertado, aunque a mí no me sorprendería. Aquella imagen dio la vuelta al mundo y mostró que perdió el apoyo de gran parte del país. Al día siguiente intentó huir con su esposa Elena en helicóptero desde el techo del edificio del gobierno y el plan era escapar de la capital porque ya no tenían nada que hacer ahí, pero fue en vano ya que fueron capturados poco después. El 25 de diciembre de 1989 ambos fueron sometidos a un juicio militar rapidísimo que duró menos de 2 horas. Fueron declarados culpables de varios cargos, entre ellos destruir la economía nacional y ordenar la represión contra la población. Y ese mismo día de Navidad fueron fusilados. Y así terminó su historia, de líder prometedor a dictador obsesionado con el poder, cuya caída marca el final del comunismo en Rumanía y una de las revoluciones más violentas que sufrió Europa del Este. Además que Ceausescu fue un poco distinto porque fue uno de los pocos líderes comunistas de Europa del Este que terminó ejecutado durante las revoluciones del 1989 porque la mayoría simplemente o fueron destituidos o dimitieron. Pues esta es su historia. Espero que hayáis aprendido cosas nuevas porque países como Rumanía, que suelen sentirse como más infravalorados o menos vistos, pues tienen historias muy interesantes. A mí me encanta la historia y la geografía también. Entonces yo disfruto mucho y me gusta investigar de estos temas. Así que probablemente haré muchos más vídeos sobre temas así. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio.